un joven de 19 años, viviendo literalmente de la basura en un piso de 10 metros cuadrados, en uno de los barrios más complejos de París. Madre mía, ¿10 metros cuadrados? Sí, 10 metros. Con muebles recogidos de la calle. Y ojo, estudiando 3 carreras y con 2 trabajos a la vez. Y este chico mira la cámara y dice con una convicción que, bueno, pone los pelos de punta, dice, a los 25 años tendré un Lamborghini negro como el de Batman. ¡Qué barbaridad! Y lo fuerte es lo que pasa justo después, ¿no? Exacto. Segundos después de soltar esa frase, se escucha un rugido en la calle del lado. La cámara gira y cruzando el asfalto aparece un Lamborghini Aventador V12, negro. De locos. Un coche que él asegura no haber visto en persona hasta ese mismísimo instante. Y hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a ver por qué el autor de este material asegura que esa secuencia no tuvo absolutamente nada que ver con la suerte. Claro, es que el contraste con la situación actual de ese creador, de Adrià Solà Pastor, es lo que hace que esta exploración sea tan fascinante. Ya, es que el cambio es brutal. Totalmente. Ese joven no se quedó en esa precariedad. Los datos que aporta son, bueno, asombrosos. Graba este material desde un castillo de 1000 años de antigüedad. Casi nada. Alcanzó el estatus de millonario a los 23 años, tiene el Lamborghini negro en su garaje, ha jubilado a sus padres, habla 5 idiomas y tiene una comunidad de 3,5 millones de personas. ¡Qué locura! Y hasta prepara una charla TED viral para el año 2025. Todo un protocolo, o sea, nada de azar. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestra inversión de hoy, para quienes nos escuchan, no es aplaudir un caso de éxito financiero sin más, sino diseccionar la mecánica que hay detrás. Eso es. El autor sostiene que quienes logran estos saltos cuánticos no operan por suerte ni por enchufe, sino bajo un sistema interno muy exacto, de 4 pasos además. Y es vital entender esto. Claro, queremos ver cómo la psicología y el subconsciente logran alterar la realidad material. Porque, a ver, suena un poco a magia, ¿sabes? O a la típica taza de café de piensa en positivo y sonríe. Ya, pero el autor... Perdonad la pausa en el vídeo, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el vídeo. Gracias. Es el primero en desmarcarse por completo de ese pensamiento positivo superficial, ¿eh? La fuente plantea una reestructuración absoluta del sistema de creencias. Y empieza con una premisa bastante incómoda. Ah, sí. ¿Cuál es? Que la vida funciona como un espejo. O sea, la realidad actual de cualquier persona es un reflejo milimétrico de las creencias que ha ido absorbiendo pasivamente. ¿De la familia, del colegio, de la sociedad en general? Exacto. El subconsciente es como una grabadora. Fíjate, el texto menciona el ejemplo del dinero, que ilustra muy bien esto del autosabotaje. Alguien puede querer ganar más, generar abundancia de forma consciente. Claro, a nivel racional todos queremos eso. Pero si en el fondo tiene instalada la creencia de que el dinero corrompe o que los ricos son mala gente... ¿Hay un choque frontal? Total. El subconsciente tiene como función principal mantener la coherencia con esa identidad que se ha moldeado durante años. Así que se va a encargar de sabotear cualquier intento de prosperar. Básicamente para proteger a la persona de convertirse en algo que desprecia, ¿no? Tal cual. Es que el cerebro es una máquina de supervivencia, busca lo familiar. Lo familiar, aunque sea doloroso o implique vivir con deudas, se percibe como seguro a nivel biológico, ¿eh? Porque ya ha sobrevivido a ello. Ya. Malo conocido que bueno por conocer. Exactamente. Lo desconocido es una amenaza. Y aquí es donde la fuente introduce un mecanismo neurológico fundamental, el sistema de activación reticular. El famoso SAR. Para visualizar cómo funciona este filtro, hay una analogía impecable que conecta mucho con hoy en día. Funciona exactamente igual que el algoritmo de las redes sociales. Me encanta esa comparación. Es que es tal cual. Imagina que alguien se descarga una aplicación nueva. Al principio el algoritmo no sabe nada. Pero si esa persona empieza a pararse en vídeos de perros y les da a me gusta... La aplicación toma nota al instante. Claro, en cuestión de horas filtra todo el contenido del mundo y solo le muestra vídeos de perros. La app asume que ese es el universo de la persona. Y el cerebro hace literalmente lo mismo con la realidad física, ¿verdad? Eso es. Filtra millones de estímulos visuales y auditivos para mostrar solo lo que confirma nuestras creencias.
El ejemplo clásico que da La Fuente es buenísimo. Alguien decide que quiere tener un hijo y de la noche a la mañana empieza a haber mujeres embarazadas en cada esquina. O cuando buscas un coche específico y de repente toda la ciudad se ha comprado ese mismo coche. Exacto. No hay más coches ni más embarazadas. Simplemente el algoritmo interno ha cambiado su filtro de atención. Y el autor lleva esto al terreno de las frecuencias, sugiriendo que sintonizamos con realidades que resuenan con nuestro estado emocional. Ya. Y, a ver, aquí es donde el término frecuencia puede sonar un poco místico para mucha gente. Es comprensible. Habla de que emociones como la culpa, la vergüenza o el miedo están abajo y la gratitud o la certeza están arriba. Suena muy poético, pero hay base científica detrás de esto de vibrar alto o bajo. La hay, y es puramente neurobiológica, fíjate. Cuando el material habla de estar en la frecuencia del miedo o la culpa, hablamos de un sistema nervioso inundado de cortisol y adrenalina. Puro estrés crónico. Eso es. El cerebro entra en modo supervivencia, y esto provoca lo que llamamos visión de túnel. La capacidad cognitiva se reduce literalmente para enfocar la atención en la amenaza inmediata. Claro, no vas a pensar en inversiones a largo plazo si crees que te va a comer un león. Imposible. Es físicamente imposible percibir oportunidades, ideas creativas o conexiones valiosas. En ese estado, porque el SAR está programado para buscar peligros. Y la parte contraria sería la gratitud, ¿no? Exacto. La gratitud o la certeza activan el sistema nervioso parasimpático, liberan dopamina y oxitocina, lo que amplía el campo de atención. El filtro se abre y de repente ves soluciones que siempre estuvieron ahí. Fíjate que eso encaja a la perfección con una cita del físico Max Planck que recoge el texto. Dice, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Una verdad absoluta. El autor lo ilustra contraponiendo a dos personas. La persona X vive desde esa supervivencia. Va al trabajo sintiéndose víctima, ahogada por las deudas. Todo es un infierno para esa persona. Todo. Cada obstáculo confirma su miseria. Pero luego está la persona Y, en la misma oficina, con las mismas presiones, pero operando desde la certeza. Y ve los retos como un entrenamiento, ¿no? Tal cual. Siente que la vida le está poniendo pesas más pesadas en el gimnasio para fortalecerla. Es el mismo mundo físico, pero los resultados son radicalmente opuestos por la biología de su atención. Y claro, si entendemos que el cerebro es este algoritmo biológico, lo más lógico sería intentar reprogramar ese software cuanto antes. Lógico. Pero aquí el material dedica un apartado entero a demoler uno de los mitos más dañinos de la autoayuda clásica, esa idea de que podemos engañar al sistema repitiendo palabras frente al espejo. El fin de las afirmaciones vacías. Totalmente. El autor es tajante. Plantarte en el baño a repetir, soy un imán para el dinero, o soy un líder exitoso, mientras por dentro te sientes un fraude absoluto. Es un ejercicio completamente inútil. Genera una disonancia tremenda, claro. Porque el subconsciente no entiende de palabras. O sea, su idioma nativo son las emociones y las imágenes sensoriales. Y La Fuente usa ejemplos de atletas mundiales. Como Conor McGregor o Ilia Topuria, ¿verdad? Eso es. Cuando visualizaban sus victorias antes de ser campeones, no estaban recitando un guión, estaban ejecutando un ensayo emocional profundo. No repetían palabras, habitaban la experiencia. Y la neurociencia lo respalda. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente. Empieza a construir vías neuronales como si ya hubiera pasado. Pero ojo, que el nivel de detalle que exige el autor es casi obsesivo. Para manifestar ese Lamborghini no vale compensar en un deportivo bonito. ¿Qué va? Tienes que ir mucho más allá. Tienes que imaginar la textura del cuero del volante, la resistencia del pedal, quién va sentado a tu lado. La temperatura del coche. Exacto. Pero bueno, aquí es donde se pone muy interesante. Y me toca hacer un poco de abogado del diablo, porque claro, A ver, dime. si alguien escucha esto desde fuera pensaría, oye, esto suena a perder el contacto con la realidad por completo. Básicamente, a ser unos locos poco realistas, ignorando la cuenta bancaria en números rojos para fingir que conducen un cochazo. ¿Ya? Es la reacción más racional del mundo. Suena peligroso, ¿no? Pues la respuesta del autor a esta crítica es brillante. Argumenta que, de hecho, el ser humano ya vive desconectado de la cruda realidad todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Pues que todos actuamos como locos poco realistas a diario. Tenemos una incredulidad funcional sin la cual, la sociedad colapsaría. Ah, claro. Un ejemplo de eso sería
conducir por una autopista de doble sentido, ¿no? Exactamente. Vamos a 120 por hora, a centímetros de otros coches que vienen de frente, y confiamos en que una línea blanca de pintura va a evitar que el otro gire el volante y nos mate a todos. Es un acto de fe demencial. Y lo piensas fríamente y es de locos. Es que damos por hecho que el corazón va a latir 100.000 veces hoy sin fallar. Firmamos hipotecas a 30 años ignorando por completo la fragilidad de la vida. Como si tuviéramos un mañana asegurado. Claro. El cerebro ya sabe silenciar el ruido de la incertidumbre para poder funcionar. Y lo que propone el autor es usar ese mismo mecanismo innato. Redirigirlo. Exacto. Redirigir esa ilusión de control para construir activamente la vida que se desea. Vale, redirigir la fe. Pero pongamos que alguien logra hacer este ensayo emocional. Engaña a su cerebro, cambia su algoritmo y siente abundancia. Y de repente, empieza a autosabotearse. El gran clásico. Deja el gimnasio, gasta los ahorros, boicotea una relación sana. Si ya había cambiado el filtro, ¿por qué la mente ataca su propio progreso? Porque aquí entra en juego la fuerza psicológica más potente del ser humano, que es la homeostasis, liderada por el ego. La coherencia pura y dura. Eso es. La identidad es como un ecosistema equilibrado. Un cambio radical, aunque sea mejor, es una amenaza. El ego se resiste a morir. Para que nazca la nueva identidad de éxito, la versión del pasado tiene que desaparecer. De hecho, se cita al inversor Naval Ravikant con una frase tremenda. Dice, la vida te da lo que toleras, no lo que deseas. Brutal y muy cierta. No consigues lo que pides soñando despierto, sino el estándar mínimo que tu identidad acepta. Y el autor usa una metáfora perfecta para esto de la homeostasis, que es el termostato. Sí, el termostato lo explica clarísimo. Si tu identidad está programada a 65 grados y de repente consigues un buen trabajo y la cosa sube a 70. Saltan todas las alarmas, ¿no? Exacto. El cerebro enciende el aire acondicionado del autosabotaje, procrastinando o tomando malas decisiones para volver a los malditos 65 grados de siempre. Por eso el apego al resultado exterior es una trampa. El autor insiste en el desapego. Si buscas desesperadamente resultados cada mañana, operas desde la necesidad. Y la necesidad trae escasez. Y la escasez genera miedo. Y vuelta al principio, el termostato baja. Si tu nueva identidad es la de un atleta, comes bien de forma orgánica, no buscas aplausos externos ni la medalla inmediata. Y aquí es donde la fuente da la fórmula exacta, que es frecuencia más acción inspirada igual a manifestación. Y esto plantea una pregunta importante. El enfoque no debe ser qué quiero atraer o qué técnicas uso, sino en quién necesito convertirme para que atraer esto sea inevitable. Porque la acción física es lo que ancla todo esto. No vale quedarse en el sofá sintiendo el Lamborghini. Claro que no. Cuando amplías tu atención, ves oportunidades, las señales, y hay que tomar acción sobre ellas. El propio autor relata cómo mejoró sus habilidades. Sí, lo de que invirtió en un instituto de comunicación avalado por la Unión Europea, ¿no? Exacto, una institución por la que han pasado 5.000 alumnos. Entendió que mejorar su comunicación no solo servía para sus vídeos, sino que reconfiguraba cómo interactuaba con el mundo. Solidificando esa nueva identidad. Pero pongámonos en el escenario ideal. Alguien hace todo esto, supera su ego, toma acción inspirada y ¡boom!, sucede. Consigue el trabajo o el dinero. Y ahí es donde la mayoría lo pierde todo y vuelve a la casilla de salida. Exacto. Según la fuente, ese es el momento crítico. Totalmente. Para sostener el éxito, no hay que convertirlo en un milagro. Hay que normalizarlo. El subconsciente solo trabaja con estándares. Me encanta el ejemplo del billete en primera clase que pone. Sí, es muy gráfico. Si alguien por fin vuela en primera clase y empieza a hiperventilar de alegría, se hace 40 fotos temblando. Le está gritando a su cerebro que eso es una rareza absoluta. Que es una anomalía tremenda. Exactamente. A nivel neurológico, esa sobrereacción es un pico de dopamina por un error de predicción. El cerebro lo etiqueta como una excepción y las excepciones no se repiten en el ecosistema de la homeostasis. Te devuelve a la clase turista rapidito. Tal cual. Hay que recibirlo, con gratitud, claro, pero tratarlo como un martes cualquiera. Es el nuevo estándar. Como hacía Jeff Bezos con Amazon. El texto dice que cuando la empresa crecía de forma brutal, la prensa no entendía por qué Bezos reaccionaba con tanta frialdad, sin confetis ni histeria. Porque ella llevaba años viviendo esa realidad en su mente. Exacto. Había hecho el ensayo emocional tan bien que los números solo confirmaban su visión.
Para él no era un golpe de suerte, era la consecuencia lógica de su trabajo. Y si conectamos esto con el panorama general, el verdadero poder no está en dar un pelotazo una vez, sino en sostenerlo. Convertir la cima en el nuevo campamento base. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos, vemos que la manifestación no es magia pasiva. Requiere mucho trabajo. Hay que cambiar los filtros del cerebro, hacer ese ensayo emocional profundo en vez de repetir frases vacías, destruir al ego antiguo para crear un nuevo estándar, Y normalizar los resultados, sin histeria. recibirlos como una consecuencia lógica. Es que es un análisis que transfiere toda la responsabilidad a nosotros. Y me gustaría dejar una idea final para que nuestra audiencia le dé una vuelta. A ver, cuéntanos. Si asumimos que el cerebro es una máquina que solo busca validar lo que ya consideramos normal, cabe preguntarse una cosa. ¿Cuántas de esas verdades inamovibles y supuestamente realistas que defendemos hoy sobre el dinero, el mundo o las relaciones Sí, no son hechos objetivos reales, sino simples creencias caducadas que, olvidamos desinstalar hace mucho tiempo?